día se va a llover tormentoso, por lo que vi. Seleccionar alguno se ve. Está la poli y todo. Apuñalaron a mí. ¿Qué vas a meter? ¿Qué temporada vas a meter? Febrero. Febrero, ¿no? ¿En febrero recién? La última de febrero. Después pasó bien, no me vi, pero sí. Último día de febrero. Dale. El último día de enero. Mano. Dos uno, Gus. 2-1. Ay, boludo, no sabés lo que me pasó. Me pasó horrible. ¿Te acordás ahora que viniste con medio? Pará, porque te cuento. Porque... No me digas que te hicieron chollo. No. Un vendedor de media te hizo chollo. No, peor. Estaba en el bondi así me siento al lado de un pibe. Estaba el pibe en el asiento que está al lado de la puerta y estaba el chico al lado. Sí. Y pasa el pibe este vendiendo media y te la apoyan en la pierna Sí. así apoya de una media y otro que no tiene. Por ventaja de Se levantó, agarró para nada y se fue. Me robó las medias al chabón. No, boludo, pero fue tanto. Y nos quedamos así con todas las viejas como... ¿En el bondi? No, en el... En el subte. Claro, onda la parada, se tenía que bajar ahí y yo la media, en vez de dejarla en el asiento. No, y encima hizo todo como un acting, porque se paró. No. El chabón era así. Se para, como que deja las medias ahí, Claro. y como era la gente que estaba al lado de la puerta, cuando hace así, las vistas, se agarró las medias y se las llevó. Nah, al choreo, no era que era. Un ladrón total. No, te juro que me enojé mucho. Y la vieja de al lado también. Entonces me dio lástima y le compré una. Porque encima la señora de al lado mía se la quiso pagar. Y me dijo, no, si no se preocupe, ¿cómo va a hacer eso? El pibe era re piola. Y le compré esta. Yo pensé que eran de gatitos, pero no son de gatitos, son un conejo, un oso y un chanchito. Boluda, le contaba recién a Ale que estaba en el subte y hay un pibe sentado al lado mío y pasa el que vende medias, se aposó así las medias y el chabón en la parada justo frenó, se agarró y se bajó con las medias. Me río, no puedo creer que haya gente que haga eso. Aparte hay que ser rata, porque te las venden baratas. ¿Cómo vas a robar un par de medias a un chabón pibe? Porque encima era re joven.
Y el del pibe que las robó era como que estaba re bien vestido, de camisita, o sea, como que nadie se lo imaginó. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Qué bronca. Y si te pones a pensar, es re arriesgado onda que te dejen la cosa de que te pueden rechorear. No puede ser tan rata. Sí, bueno, hay de todo. O sea, hay chorro de cosas, hay chorro de cheto, hay chorro de... No puede ser tan rata, boludo. O sea, robarte un par de medias. Un pibe que está vendiendo. Y encima salen 1.500 pesos. ¿Nada más? No, re barato. Bueno, yo le di 2.000 y dije, no, quedarte con el vuelto de mi Está sobrada. No, te juro, si la persona fue la persona de que más le venden cosas en la calle. De hecho, ayer cuando vine me compré unas colitas. Yo lo mando a la mierda. Ah, yo cuando te frenan ahí con la bolsa esa de solo deporte. Acá los chabones cuando lo ponen. Porque siempre aparte hay algunos. Igual puntualmente yo justo necesitaba medias, porque estaba medio escasa. Pero ojo, lo del subte son diferentes, porque cuando te dejan ahí, listo. Pero que te paran en la calle, boludo, te persiguen, a mí todo un acto. Justo ayer estábamos en la plaza con mis amigos que salimos de rendir. Y encima estábamos re mamados, los tres grupos de decir, che, me se ahí la plaza esa, la José Ignacio, está llena. Y encima como que nos secuenciamos porque el chabón como que se puso medio insistente. Y en un momento se acerca así y vimos que tenía como el pantalón roto justo en la parte de las bolas. Y se le salía una bola por el calzoncito. Yo no me había dado cuenta y cuando casi se cayó por ese boludo. O sea, como que vi que se le veía un poco, como que tenía roto ahí. ¿Vos le viste las bolas? Claro. Así como te apuran, viste, como que se ponen medio pesados y la fiaca. Claro. No me copa nada. No, yo tenía el colegio, porque yo estaba en el colegio, pero tenía el colegio de en pleno Rivadavia. Cada vez que salíamos, me acercaba alguien de las medias y la cosa media cuadra, yo me acostumbré, tipo, lo mando a la mierda, a eso. A los otros no, tipo, claro. si venís a aparecerme como cualquier otra persona, a vender, te digo que no. Pero si te digo no rompa la cosa. Vale. No tengo nada, no me llevé nada. No, las traje acá, onda. Sí. Ay, soy diciembre. Mañana. ¿No soy? No, mañana. Hoy es 30 de noviembre. ¿A qué hora llegan las tormentas fuertes el domingo 1 de diciembre? Wow. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega diciembre? No tiene una pinta. Hoy no llueve, pero... Hoy va a llover, digo. Está complicado. ¿Me estás jodiendo? No. Sí, mira, trajo paraguas. ¿En serio? Como a las tipo 8 y pico. No, tiene que ser joda, chicos, no me traje nada. Nunca te traes nada. La otra vez que... Pero me fijé el pronóstico hoy porque sabía que mañana llovía porque dije, si hoy llueve me llevo una campera. Pronosticaban tornados acá. Y ella dice, no, vino sin paraguas, sin nada. Bueno, es que si es tornado que voy a estar con el paraguas como una boluda. Sí, sí. No, vos duraste 2 minutos. Ni siquiera. Ella cayeron 3 gotas y ya se fue para el buffet. Pero ese día que diluvió. No, pero yo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo está? No, sos un boludo. Sí, para las 9 no, tengo paraguas. Trancos, justamente. ¿Hasta qué estamos? Hasta las 11, ¿no? Y mañana supuestamente... Pasa que mañana dan tipo tormenta y rayos. Así que me parece que voy a tener que dormir la siesta todo el día. Me voy a ver obligada a dormir la siesta. ¿Cómo son los de rojo? Muditos. ¿Estos? Sí.
Y los otros por como el festejo de Temas. Ay, Dios Qué mío, bonito. qué festejo rancio. Aparte del silencio que se generó acá fue tipo... No, tipo... Así hizo. Silencio tan estúpido. Y después tiró onda. Después tiró como cachetito. No, horrible. Tiró Lo peor esta, es que tiró esta después. Vos ayudabas con la cámara así, tipo, no te vamos a sacar una foto. Te festejaron un gol. Ah, ¿para vos? Sí, le festejaron un gol. ¿Qué ver? No, festejó el chabón, tipo, metió gol, se fue hasta allá, o sea, del arco, se fue hasta allá, hizo... No sé, tenían algo, ¿no? Claro, así, pero fue muy raro, fue muy, rarísimo. muy forzado. Y después posó Sí, muy raro. como que hizo 20 festejos limpios. y todos acá, o sea, era para cagarte de risa. Ya le hice Estamos en zoom. silencio por incómodo. Pará, yo no Muy lo recorté para ellos. Porque me dijo el pibe que lo recorté para ellos. Ah, pero es orgulloso. Estoy corriendo. Y capaz, no sé, no estaba. Le dije Los hombres son que el pibe me había rarísimos. dicho que lo recorte para vos. Muy macho. Ah, no, yo me vi para Lo eso. denuncio. Como que él lo quería ver. Y ya, Aparte era enano, todo chiquito. ¿sabes qué? Nadie le festejó. More lo odia. Ese ¡Qué gracioso! porque ¿Por qué hizo eso? cuando está afuera habla mucho y tiene una voz rara. Ay, no sé quién es. Y More la otra vez estaba, como que tenía cara de culo porque le emocionan toda la voz. ¿De qué equipo es? Este es de... ¿Cómo se llama? Ah, pero muy gracioso. Fue ¿Qué triste. hace, boludo? Es como que re descoordinado, no sé qué Es que hizo. como Para, Entonces era un corazón. para mí tuvo como una laguna. Después eso. lo tiró emotes y después fue como... Y después cachetito. Cualquiera. Cachetito, mandó cachetito. Para la cachetita. Toda la cámara encima. El tipo estaba Nada, con en un su show. auto. Sí. Qué gracioso. No sé, más o menos. Andá, yo me quedo. Es un naranjo que se ha sacado fotos con una... Es que generalmente te toca el mismo horario.
Este vientito, viste, de lluvia. Sí. Es que hasta que salí de acá estaba lindo. ¿Quién? ¡Adelante del arco! ¡Maxi juega! ¡Marco, cambiala! Lo sacó el bici. ¡Guarda! No pasa nada. Está bici. Ay, qué frío. ¿Qué pasa? ¿Trajiste nada? Un beso, sí. ¿Trajiste paraguas? Paraguas y beso. Pero todavía no quemes, no quemes puedo, eso. No puedo ir quemando capas.
Marco, toda. Pasamos al propiedad. Deja, ¿te puedes? Qué vientito. No veo la hora de irme para otra cancha ya. No veo la hora de irme para otra cancha. A mi cancha fa. No te da el viento y no se me vuelve el flequillo, mira cómo lo tengo. Así abierto, horrible. Es agua, ¿no? Con una raya al medio. ¿Eh? Yo siempre vine allá, el vine allá, nunca me pegó el viento del otro lado. O sea, no hay viento. ¿Dos? No puedo hacer todo, boludo, Está mejor igual. Está dormido el guachito. Volvemos a lo mismo. Está resfriada. Nos contagia a todos. Yo también igual. Y pasa que el aire, viste que dormís 4 minutos con el aire puesto y te arruina la vida. Siempre duermo con aire. Ojalá tuviera aire. Yo no sé por qué me refiero. Aguante dormir con aire y todo tapado. No, a mí el aire me da como... Sí, se te seca todo. Cosecita, viste, de gelita. Ay, de ruido. No quiero laburo una de las semanas y me dicen. Hoy es mi último día, ¿Sí? Sí, ya van. Hoy me jubilo. ¿Ya te recibiste? Después empieza a recibir plata de los doctores. No, ahora está en el paso. Che,
que está en el paso de ser paloma. Ahora después empieza ella no viene más, empieza a recibir. ¿Será? Ojo, una de esas. Como la platita. O sos paloma o vas a salir volando, ¿no? Voy a poner que va a ser... Va, solamente hoy me jubilo si mañana llueve. Si no, me jubilo mañana. Jodidos. Jodido, pues no vamos a ir hasta mañana, que No capaz que no te veo más. Capaz que no. Che, dicen que re llueve ahora un rato, ¿no? Sí. ¿Mal? Sí, diluvio, inundación. Quiero matar. Bien, la casa dice que matar. Ahí. ¿Qué sabes si vengo de mi casa? Listo. Tiene un coso. Esta es la rosa lichavo, amigo. Guarda. No sé. Le podemos poner una cinta. La vendamos. No, de verdad. La médica está traumada con vendaje. Con vendas. Esta muere, Esta muere hoy. ¿Me lo puedo quedar? ¿Te recuerdo? La remienda. Ay, qué croto. ¿Cómo me das? Y por eso están así, pero esta ya tiene operaciones. Esta. Ah, cierto, esta es la cirugía. Esta tiene una cicatriz. Pero... Bueno, pero... Ah, acá, pensé que era en un gajo. No, Mirá. Ah, ok. esta está re... Recauchutada. No, no te no hizo. Sí, no tomaron un refresco. No tiene nada. Yo me voy a poner una orilla. ¿Aquí? Me voy a poner el buzo y voy a hacer los mates. ¿Ah? Ay, estoy risorda, perdón. Cada 2 segundos. ¿Ah? Como ella. Me voy a poner el buzo y voy a hacer los mates. Me parece bien. No, está re feo, estupendo. ¡Taco! ¡Genopi! ¡Miren atrás! ¡Medio! ¿Qué? Me llama Leticia. Sí, boludo. Diga directo a nuestra casa. Directo a nuestra jeta. Siempre es un partido. Siempre es un partido. ¿Eh? La final de la Saca Libertadores. chispas. Botafogo, Minero. ¿Dónde están jugando? En Río. Te cruzaste ahí ¿Son de por... Brasil? Los dos. Los dos son de Porque ayer salí y Está lleno. conocimos a unos brasileros. Sí. Y boludo, me empezó a seguir uno y yo tipo, después lo sigo. Después lo empecé a seguir, tiene como 1,5 millones de seguidores. Yo tipo, ¿quién soy? Miguel les está yendo a ver y tipo, ¿ah? Mirá. No sé ni qué Está poronga lleno. es. Sí, está lleno. Anda por Cabildo, ¿Quién juega? Mineiro, Botafogo. En Río. La escena brasilera está de por sí igual el país. Así. Sí, pero ahora es una final de Libertadores. No, Es como que siento que no tengo tanto frío como para ponerme un buzo. Me da un poco de calor. fíjate la otra, porque está remocha esa. Sí, igual tengo que llevar una buena para mí. Pero no se reviente. De la puta madre. Tito, que no te vas para atrás. Llega el sur. Viene polvo.
sacaste a Ale sonriendo. ¿Cuál? Botón eso. La sonriendo. La subieron, creo. Sí, le subieron. No acordé. No la vi, así. Una que está, tipo, te sacó si querés, estás así con la cámara como riéndote. Hay una vuelta. Ah, no, mate también. Ay, sí, me lo compré el otro día. Aparte de madera, ¿viste? Sí, quería... No, no. Empezá a contarnos, ¿cuánto te aumentaron, bro? O sea, se compró un mate y la le quiere comprar gozo, compra 100. La chabona se compraba un par de medias y un mate, o sea, nada más pobre que un par de medias y un mate. Mate estaban re baratas la mía. 1500 pesos 3, boludo, me estás jodiendo. El tema es que son una poronga. Son medias. A mí se me hacen mierda igual. O sea, aunque sean buenas, es como... ¿Sabes qué son las que tengo puestas ahora que son las de unos gatitos? Las tengo así como una Las mías una desaparecen, o sea, entre que se hacen agujeros, que andás a ver de dónde te salen agujeros, tampoco cambiando tanto, tipo, me desaparecen, completamente me desaparecen. Sí, a mí igual. Tipo, las que no me fallaron hasta ahora son las de Boca, literal. Son ajustaditas, cómodas, tipo, el elástico, viste, de acá, no se me, no sé qué abierto. No sé, vence. Ah, me entró todo en el ojo. Bueno. No sé por qué no le pediste una foto. No, sí, más vale que Juanchi le pida una foto a Dado. No le pides. Un amigo de Gabriel. Sí, una vez. Me pareció raro que venga igual, porque... Si ese Julio... No, solo cuando me voy a la otra cancha, si te vas a la otra cancha conmigo, vamos los dos para allá. Pasa que creo que en esta va a jugar Liverpool. Lo ponemos enfrente. Ojo. No, pasa que está en la otra cancha, está en las casas, en Hay los dos medios. lugares. Ah, tenía la reflexión. Es el Juli que conozco, nada que ver, onda. Ayer tocó Gaby así, ensayó y habrá estado con él porque me pareció raro que lo haya visto. Es un chabón tatuador, nada que ver.
qué están hablando de eso? Está puesto en el Excel que va a filmar. Que pegó re buena onda con Gaby por el tema de la música y todo eso. Ah, sí. Un par de veces le dijo Gaby, vení si querés dar un mensaje. Re. Una banda, son cosas. Sí, me dijo. ¿Qué hacía él? ¿El guitarrista era? Creo que toca un poco de todo, eso como la mayoría de los músicos. Sí, lo que saben tocar bien, pueden agarrar cualquier cosa y... A intentar hacer algo. Sí. Onda, uno de nuestros amigos con Gaby, uno es un batero. Abrazo. Que literal cuando toca re bien la batería, vos le das una guitarra, toca bien la guitarra y aparte vos le pones un tema a su juguete y saca el acorde, onda, saca así de oído. Eso me encantaría, algún día lo voy a hacer. Yo lo sé hacer, pero ahorita no lo quiero. No te querés hacer el lindo, eso pasa. Ah, No querés humillar. claro, no, que estén los otros. Cada cual con su trabajo. Claro. Yo tengo que empezar batería, boludo. El año que viene lo voy a hacer. Lo vengo diciendo hace años. Batería, te veo. Te veo. Te re veo, man. Tipo, toco piano, guitarra. Tengo uno que se llama, uno que es larguito así, pero Clarinete. no. Es clarinete. No, pero que sí. Y es re difícil. Tipo, prefiero la flauta, te digo. Es un vole clarinete. ¿Ese que se te toca de costado? No, esa es la flauta Traversa. Ah, la dulce es la normal, la que te enseñan en la primaria. Sí, la otra es flauta, no sé qué mierda, Claro. pero no esa no. Debe ser más fácil igual que el ¿cómo se llama? El clarinete. En la mochila está la riñonera. Dale. ¿Cómo sale? Bien, ya estoy bien. ¿Viste que tiene la nariz nueva? La nariz se operó. No, me Se hizo la nariz. Dice no, claro. La nariz pinchuda. Yo sé que te va a joder. ¿Y quién era eso? Adivina. A ver, seguí cantando. Y que no vas a volver. No me la sé igual. A ver, La de estoy nuevo, cantando de porque nuevo. la escuché recién. La primera parte es la que Sí, me a suena, ver. después el resto nada. Yo digo, no. Nada. A ver, de nuevo. El play. Ya se olvidó. Pero bueno, es de moral, se llama Sobrevive. Ay, me parecía, era obvio. La tengo muy poco escuchada. ¿Pero cuál es? Sobreviviste, la que dice. Ah, la pasaron en... Esa la escuché el mismo día 20 veces porque que no la conozco de nada y me encantó. Yo también me pareció ¿Dónde salió esa? Porque es conocida, ¿no? de moral. Sí, pero la escuché
en mis sueños. Mirá que a mí me gusta Morat, pero no la conocía hasta que fue el concierto y fue tipo, No, vi la pero de setlist, vi esa y dije, Me resuena de... Capaz de la radio, es medio radio. ¿Es muy radio? tiene pinta de radio. Sí. Ah, no, capaz me habrá saltado, viste, cuando está en esa lista que vos pones buscaste un tema y después salta cualquier cosa. Le cayó la cabeza a alguien, boluda. Le pegó la cabeza. Le cayó la cabeza a la niña. ¿Vos viste cómo la pasó Esteban para el orto? ¿Cómo? Esteban es así. Le pegó al córner. No, me desconcentré con la piba, pobre. Ay, pobre vieja, aparte va y la bate y Ahora la va a querer tirar. Encima está re inflada. ¿Sabes? Debe haber abusado de ánimo. Sí, Ah, aparte se la te lleva. escuchó, Se la Ah, le lleva. debe querer pasar por acá. Pobre Y la mina se va con la pelota. ¿Dónde se va? Y para mí acercarse a tirarla. Para mí flasheaba, decir, bueno, me la llevo. No, porque la quería tirar. Creo. No, para mí la iba a ofrecer a sus venezolanos. A subir ese lado. Ay, yo me recabo de frío, la Sí. pinche de la ¿No trajiste más nada? Yo tampoco. Para el horno. Bueno, no sabemos a quién le podemos pedir, ¿no? Nos va a fallar, calculo. Tenemos un amigo gallina que filma acá y paso mal. Yo Tiene muchos compañeros de trabajo. ¿Vos lo tenés? ¿Lo conocés? Copado, sí, él sabe de todo, medicina, ¿viste? Crack mal, sí, es verdad, que sabe todas las... que toca la guitarra, tiene oído absoluto. Lo que le pida lo hace. Hombre resolutivo. Un hombre que resuelve. ¿Tenés dos camperas? ¿Dos tenés? Lo liquidó Botafogo. Igual no le está importando nada lo que estamos diciendo. O sea, está viendo el partido. Es momento de pedir. ¿Qué estás jugando? ¿Tenés plata? No, apenas Ah, jugando ¿qué? 11. ¿Me estás cargando? Sí, porque están todos diciendo, esta es la final que tenía que jugar arriba. La Libertadores. Vale ahí. Bueno, vos vas a que campera y ya no. Mira, yo no quiero. Bueno. Si no me querés dar cartera. Lo liquidó Botafogo, boludo, 3-1. Bien. Te están haciendo trabajar, Hay un viento. Hay un viento. Me quiero ir a ver a Morat, pero al Movistar, boludo. Pero la verdad que el Vélez es una mierda. El Movistar está muy bueno. Sí, boludo. Fui a ver a David Bisbal hace 2 semanas. ¿Sabés lo que se escucha? Bien de ¿Hace viejo. poco que fuiste a ver? Fui a ver, ay, el martes, boluda, me levanté re del orto. El martes me hice un culo, literal, era el único día que estaba al pedo porque no tenía que hacer nada de la facultad. Ya laburar había editado todo, solo tenía que subirla, la subí el otro día porque bueno, edité. Pero no tenía nada, me levanté y dije, qué mierda, tipo, no estoy estresada, no estoy nada, solo el gimnasio nada más. Y me puse a ver en el almuerzo el concierto, viste, de Abel Pintos y Luciano Pereira. Y dije, ay, voy a ver si tienen entrada. Saqué para el mismo día, en Luna Park. Te amo, Literalmente fue tipo, bueno, Sobrada. voy. Sobrada. Esa es sobrada. Esa es Bueno, sobrada. bueno, No, medias. No, Pará. Un par de medias. no, pero pasa que, o sea, yo estaba viendo y ese video lo habían sacado hace un par de días, tipo, en Flow. Y ahí dijeron, o sea, yo sabía que ellos hacían conciertos, que hacían un montón de fechas, porque lo vienen sacando desde el principio de año, ¿viste? Y yo no tenía edita a principio de año, entonces ni me fijé. Y de la nada miro y dice, tenemos una sorpresa, vamos a sacar 4 fechas más. Y yo dije, ahora tengo plata.
vamos a ver cuánto está. Me dijo y las 4 fechas era para el martes, o sea, este martes. Y para diciembre finales, ¿viste? Yo dije, ya fue a la mierda, no tengo nada que hacer. Voy hoy. Es que sí, aparte me dijo, mejor que sea con una amiga que le guste. Ya no hay forma, ni aunque espere 5 meses para encontrar una amiga que le guste. No, a nadie. Nadie, literal, nadie. Sola. Fue la mejor noche de mi vida, bailé con señoras, bailé sola, tipo toda la platea sentada y yo parada, le gritaba a ver piso, ¡te amo pelado! Toda. Me colé a la primera fila, estaba en la segunda, pero era como en la primera fila. Pero en la primera había viejas bailando. Yo le agarré a la seguridad y dije, hermano, escuchame, Tenías que ir ahí. ya hay 1 hora y media de concierto, falta media hora, no hay nadie. Déjame ir. Y me dice, sí, anda, nena, anda. Y claro, yo estaba sola en mi platea, estaba sola bailando, parada, ¿entendés? Era una loca. Y dije, me tengo que ir con las viejas. Y me fui con las viejas. Chicos, estaba bailando con señoras de 60 largos, ¿entendés? Muy feliz. No. Además re divertido. Me vio. Re divertido. Estaba yo sola, estoy sola. Y vi como dijo, bueno, espero que me lo hagan. No, una mierda. No, Mando mi firma al aire. Pero hizo como una pausa, mirando para donde estaba yo tipo... Siendo una vieja, Bueno, ven que tiene aquel lado. No, es otro. Si le preguntaba pues árbitro. Seguro. Probablemente sea árbitro. No, este es otro pelado. Otro pelado. No, pero no juegan ellos. Hace bastante no lo filmo. Ojalá ya no filmado. Ojalá, nosotros. ¿Podés creer que justo mañana jugaba el equipo de chicos? ¿Ya es tu chico? Volvieron a salir y tuve que decir, por Dios. Amiga, somos una pareja estable. ¿Sí? Definitivamente. O sea, tenemos un hijo todos. ¿Qué? Perro. ¿Cómo? Ya tienen hijos. A la mierda. Tenemos un hijo gato. Pero bueno, juega mañana. Sí. Yo necesito ver si juega bien o juega mal. Me fijo si lo dejo o no. Es determinante para mí. Sí. Determinante. O que si es muy hot, tipo estando chivado y eso, a mí eso es algo que También. pues, si lo veo y es tipo una larva ahí, tipo muerta, digo, ¿sabes qué? O que no corra bien, no corra deforme, tipo, tiene que correr bien, con eso. Por lo menos si no juega bien, por lo menos que corra bien. Saca bien la foto, ¿vale? Claro. Como Doc. Sí, cerca. No te acordás mi nombre, seguro. Sí. Lo más probable. El otro, ¿No se ayer. acuerda? Valen. Sí, pues te lo dije. Mentira. Ayer el pelaído me dijo Julieta. Decía Julieta, era una doctora, cuando ni ella llegué. Ah, sí, Onda hace 2 años, hace 1000 años. Julieta me tiró. Y Santino me tiró de nuevo que tenía 28 años. Así que nada, ahora ¿Cuánto Julieta, tenés? 28 años. 29 tenés. Qué gracioso eso. Sí, la Por lo verdad menos te dicen que tenés 28, boludo. A mí todos piensan que tengo la misma edad que Nina. O sea, todos piensan que soy la amiga de Nina. Qué bien, amiga, claro. Le quiero pegar un tiro, tiene 16 años, es una niña, la quiero un montón, me cae que que si le dicen vieja, ¿viste? Onda, ¿en puedo. qué quedamos? No, te arruina más. A mí también me pasaba, porque antes era como más mucho más gordito, tenía las No, gorda, cachetas. es una gorda de cara. No, tarada, yo. ¿Cómo son? El otro día también había dicho algo de que era negra. No, No me olvido más, boludo, Porque la ¿Quién? defendés. No le defiendo un culo. Ya no. Mirá, yo te defiendo con los pibes, Santi dice cosas y yo. No, pero vale. Santi tira palos. Ya está, ahora le voy a decir. Hay que sacarle el euro, vale. Santi es un capo. Voy a cagar a palos, Santi. Me cae mejor y cualquiera acá. Pero ¿sabían que al final se va también? Se van todos, se van.
No, boluda, te decía que yo antes era como más gordita de cara y parecía más chica. Yo detestaba que me digan que parecía más chica, tipo, ay, quiero ser grande. Quiero que dicen que parezco más vieja. Una vez que la típica que vas con tu viejo y dice, bueno, los menores no pagan todo. Ay, sí, es horrible. O más, no sé, a partir de tal edad pagan, no sé qué. Y yo no quería, yo quería ser grande. Sí. Y una vez en la fila dije, no, yo tengo, no sé, 8, no 7, no sé. Me quería matar, ¿no? Sí. A mí me mandaban en esa fila tipo de menos de 5 no pagan hasta los 15 más o menos. Ya era re grande, ¿no? No, pero a mí me jode porque siento que cuando alguien grande te dice tipo que tenés 16 es tipo me estás haciendo idiota básicamente. Porque no sé, porque siento que no sabés mucho de la vida cuando estás en secundaria. Me rompe las bolas. Pero por ejemplo, Nina parece mucho más grande. Sí. Nina parece Pero igual te digo, o sea, lo que parece más grande pero que nosotras.